tema de la celebración de un matrimonio. Y entonces ahí sí yo difería un poco, sin embargo, bueno, ahí está en la ley. Y cuando nos toque aplicarlo de un lado a otro, Claro, tenemos que hacer uso de ello. Sí. Lo más nuevo que salió ahorita, no sé si lo traigan por ahí ustedes en jurisprudencia, que anteriormente estaba bloqueado como el tema de que aquellas personas que se juntaban o que se unían a vivir como algo equiparable al concubinato, no adquirían derechos siempre y cuando estuviera vigente el matrimonio. Acabó de salir una ahorita y dice, no sé si la encontraron por ahí, pero esa jurisprudencia nos habla de que hoy en día, así esté vigente el matrimonio, así esté vigente de disolverse el matrimonio, si por este lado se dio una unión de hecho, el concubinato es una unión de hecho, eso tomen nota, el concubinato es una unión de hecho, mientras que el matrimonio es una unión que se celebra a través de un contrato. Espérame, ¿matrimonio? El matrimonio es a través de un contrato. El concubinato es una unión de hecho. Así lo establece la ley. Entonces decía, o los diversos ordenamientos jurídicos nos señalaban que cuando alguna relación de pareja se equiparaba o tenía características parecidas al concubinato, ya decimos 3 años o hijos antes de ese periodo. Maestro, ¿cuál es dentro de lo del concubinato? 3 años, ok, lo de hijo me queda clarísimo. Ajá. Lo de 3 años, ¿cómo podría yo demostrar que tiene. Bueno, si tú vas a reclamar, o sea, si alguien va a reclamar algún derecho. Porque el INE no es más que una identificación, ¿no? Ah, ok. Si alguien va a reclamar algún derecho, pues tendría que solicitar en este caso a su jefe de manzana lo que es la constancia, ¿no? Y no se tiene que ratificar con el de gobernación en el municipio, sí, claro. va a ratificar con el de gobernación. Algunas dependencias solamente te piden la constancia para algunos trámites, pero por ejemplo, si tú vas a reclamar una pensión de viudez, el Instituto Mexicano del Seguro Social te va a pedir una resolución por parte de un juez familiar en donde, además de ello, además de la constancia, en donde tú acredites el tema de la temporalidad, también el juzgador te va a pedir información testimonial. Y en su momento de esto se tendrá que emitir una resolución en la que se determine si se dio esa relación de concubinato, si se dieron los tiempos y a partir de ello ya poder acceder a algún reclamo. Bueno, el punto era, ¿cuál era el punto? Maestro, perdón, 3 años, ¿o qué dice? O tiempo menor. Ajá. ¿Pero cuál era el punto? Se me pasó, se me fue. Estábamos hablando de los 30 años, los hijos, ya me acordé. Ok. Anteriormente, si teníamos vigente un contrato, en este caso vigente el matrimonio, esta figura no se puede dar. O sea, a lo mejor tenías los 3 años, a lo mejor tenías hijos en un tiempo menor a esos 3 años, pero no podíamos llamar a esa relación de pareja concubinato. Es más, no lo podemos llamar todavía. Sin embargo, hoy en día ya se pueden adquirir derechos estando pendiente de disolver el vínculo matrimonial, es decir, estando pendiente el divorcio. No sé si alguien trae esa jurisprudencia, ¿la encontraron? ¿Cuál está? Sí, perdón. Sí. Yo entré comunicado. Ajá, ¿qué dice? La síntesis, no sé si haya síntesis. Amparo, revisión, ponente, ministral. Es el comunicado el 048, el 14 de febrero. ¿Cuántas hojas son de lectura? 3. Y encontré otra, no sé si sea más, de 23 hojas. No, aparte de nulidad. Yo tengo una aquí que encontré, pero es de un juicio sucesorio intestamentario. Y tengo otra. Sucesorio. Para reclamo de las.
Ah, ok, denle lectura. Está muy grande la letra. Denle lectura. Sí, bueno, chamaca. Inconstitucional. Que ley del IMSS prohíba que dos o más concubinas reciba pensión por viudez. A ver cómo arranca arriba, a ver. Ok, bien. Lo que su compañera va a dar lectura es justamente lo que decía, que la propia ley del IMSS prohíba que dos o más concubinas puedan acceder al reclamo de una pensión de viudez. Y el comunicado es inconstitucional, la inconstitucionalidad que la ley del IMSS prohíba que dos o más concubinas reciban pensión por viudez. A ver, lectura. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que la ley del Seguro Social establezca que si la persona asegurada o pensionada por invalidez tenga varias relaciones de concubinato, ninguna tendrá derecho a recibir la pensión de viudez. Lo anterior vulnera los derechos de la seguridad social y protección de la familia de quienes no siguen cierto modelo familiar, pues no se justifica prohibir que accedan a la pensión dos o más personas que tienen acreditada la calidad de concubinas de un trabajador asegurado, que cotizó durante su vida activa para tener acceso a los derechos que otorga la ley. Por lo anterior, la sala concluyó que, ante la posibilidad de que concurran varias concubinas a solicitar la pensión de viudez, la autoridad administrativa únicamente debe determinar si acreditan tener esa calidad y, de ser así, corresponde dividir el monto de la pensión entre las concurrentes. Amparo en revisión, ponente, resuelto en la sesión del 14 de febrero. Ok, bien. El comunicado habla de solamente concubinas, pero aquí, por ejemplo, si concurre la esposa con una concubina, pues es equiparable. O sea, es equiparable. La ley del IMSS lo que dice es, o lo que sigue diciendo, porque es derecho vigente, es que si concurre la esposa a realizar el reclamo de viudez, solamente a ella se le va a otorgar. Aparte de que cumplan otros requisitos, no solamente el matrimonio, porque hay una temporalidad que también en su momento ya hay una pronunciación sobre ese artículo. Pero a veces luego no respetan eso, porque mamá llegó hace 6, 7 años, que sí, algo así. Pero su pareja, pues estaba casi concubinato, pero él estaba casado y tenía más de 15 años sin vivir con esa persona, ya casi 20. Bueno, es que esto es reciente, apenas salió. O sea que ya se va a poder. Ya se puede. O sea, ya se puede, pero apenas salió. Les decía que esto es de cuándo es la fecha. 14 de febrero. Apenas. Termino con la idea. Termino con eso, no me olvidas. Sí. A ver, ya se me olvidó. Que las concubinas que ahora pueden ir a pedir. La ley del Seguro Social establece, hay un artículo, no me lo sé, hay un artículo que establece que para efectos de poder reclamar el derecho a una pensión de viudez, se tiene que estar unido en matrimonio con el asegurado. Me parece que el término son 5 años, 5 o 3 años, algo así, 5 o 3 años. Entonces, ese artículo también es inconstitucional y ya hay un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte. Ya se pronunciaron al respecto, porque va, por ejemplo, celebro matrimonio con mi esposa, no sé, el año pasado, por ahí de febrero del año pasado, el 14 de febrero. Muero, y si ella va y reclama, no se la dan porque no se acredita el otro requisito. O sea, se acredita el primero, que estés unido en matrimonio, pero no se acredita el otro, que tengas una temporalidad. Súmenle a ello que aparte también la ley de seguro les dice que debe tener X semanas de cotización para poder acceder a esa pensión. Si no las tiene, pues lo que hace el IMSS es emite una resolución negativa y entonces la concubina o la viuda o la esposa solamente tienen derecho a reclamar lo que haya en su cuenta de la persona finada. Nada más. Entonces, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre dos aspectos.
Este es el último, que ahorita pueden reclamar 2 o más concubinas, que puede reclamar la concubina con la esposa, y a ambas se les tiene que otorgar. Y el otro supuesto es que el término que establece la ley de seguro social, que no me acuerdo bien en ese momento, pero son creo que 5 años, es inconstitucional, y por lo tanto, si celebraste el matrimonio apenas hace 3-4 meses, puedes acceder a ese derecho. Pues sí, no andas con la vida pensando que al otro día se va a morir. Maestro, es verdad, yo tengo un caso así bien de cerca, no sé lo que va a pasar, porque Ajá. está precisamente eso. La persona está casado ya hace muchísimos años, se dejó de su esposa más de 25, pero no le quiso dar el divorcio. La señora se juntó y tiene un hijo. Y ahorita pues resulta que el señor pues tiene cáncer y la verdad está muy mal. Y la concubina pues siempre se anda tronando los dedos, ¿no? Porque dice, es que yo tengo más de 25 años. Y la persona, la mujer, la esposa, le dice, no, yo hasta el cuerpo te voy a quitar cuando se muera. Dice, no, que pues tiene los derechos, ¿no? Y digo, precisamente creo que este tema creo que, bueno, es por dos partes, ¿no? A veces es justo, porque uno como esposa pudiera decir, ay, pues me van a quitar lo que me pertenece, pero la otra persona tiene ya una relación con otra relación de hecho, concubina y tiene hijos, pero quiere venir a... Pues es que ya aplicaría ese punto, o sea, porque lo que pasa aquí es, por ejemplo, a veces es maliciosamente, ¿no? Que la esposa que ya no vive con él desde X años, cuando se entera que se murió, va y promueve el tema de pensión de viudez. Y entonces cuando llega la concubina con su resolución, le dicen, pues no tiene derecho porque ya vino la esposa a reclamar. Bueno, ahí está este criterio que es con el que tendremos que apoyar. Y en todo caso, si el Instituto Mexicano de Seguro Social nos niega como tal, nos emite una resolución negativa, de primera mano hay un recurso administrativo que se tiene que interponer ante ellos. Si ese recurso administrativo es improcedente, pues entonces ya tendríamos que ir a los tribunales laborales federales, a los nuevos, para efecto de poder demandar el derecho a acceder a una pensión de viudez. En esa materia, por ejemplo, tenemos hoy en día en partición de justicia, en el nuevo sistema, los tribunales laborales locales y los tribunales laborales federales. Los federales están trabajando muy rápido. Entonces, hemos iniciado juicios, me acuerdo, iniciamos uno en diciembre del año pasado y ahorita ya está cerrando. El federal. El del estado está igual que el de aquí arriba, o sea, lo que tenemos. Pero sí, o sea, pudieran acceder en su momento a esa relación. Interfiere ahí si hace un testamento, por ejemplo, a la hija. El testamento lo puede hacer, pero el testamento va a ser para el tema de respecto a sus bienes. Sí, no interfiere en eso. No, y precisamente esta persona pues ya se jubila el próximo mes. Ahora, lo que pasa ahí con el testamento es lo siguiente. No sé cómo esté casado, pero pasa lo siguiente. Si es sociedad conyugal, 50% es de él, 50% es de ella, de la esposa, ¿eh? Y ahí sí no se puede meter, ¿eh? Si hay bienes, si en ese matrimonio, ese sí es un problema, ¿eh? Si en el matrimonio sí es sociedad conyugal y hubo bienes en el matrimonio, esto no se puede tocar, porque esto es de ella. Él puede disponer de esto. Y esto lo puede dejar a quien él quiera. Maestro, perdón, tengo un caso, bueno, en lo personal. Si no me gusta ver, no puedo perderlas. La cosa es de que, bueno, Lo último que ya no se vieron, perdón, más que nada que se puede hacer con un poder, ¿qué me dijo? Que era para pleitos, cobranzas y no sé qué tanto rollo, que se pudiera para que ellos no interfieran en eso, en vez de un testamento. No. Ahí lo mejor es el testamento. Aquí lo mejor para respecto a estos bienes es el testamento. Él no puede, respecto al otro 50%, él no puede hacer nada. Si hay bienes, son de ella. El 50% es de ella. Y se puede, el otro día nos dijo algo de capitular. Capitulaciones. Sí, pero eso es cuando celebra matrimonio. Y que son los bienes que van a incorporar al matrimonio. Capitulaciones matrimoniales. No tiene nada que ver. ¿Vale? Bueno, ok. Artículo 75, por favor. Denle lectura. Del código civil. Ajá, antes decía lo siguiente. Decía que el matrimonio era la unión, así decía, decía que era la unión de un solo hombre con una sola mujer para desempeñar los fines esenciales del matrimonio. Así decía el código. Ya ahora dice diferente. El matrimonio es la unión de dos personas a través de un
unión de dos personas. Ya no te dice, como decía anteriormente el código, que era la unión de un solo hombre con una sola mujer. Ya no. Porque imagino que ahora están más legales los matrimonios de... Ya podemos, ya, que se quiera casar, varón con varón, mujer con mujer. Ya se puede. Ya se puede. Entonces, no sé si por curiosidad de la semana se remiten a un código anterior al 2020, van a encontrar que todavía el código anterior al 2020 decía eso, que era la unión de un solo hombre y una sola Aquí mujer. lo dice, bueno, yo lo tengo así, reformados el 13 de junio de 2022, y dice, antes decía el artículo 75, el matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil. Así decía anteriormente. Hoy en día ya no, ya lo reformaron para efecto de que aquellas personas que decidan unirse en matrimonio varón con varón, mujer con mujer, lo pueden hacer libremente. Anteriormente realizaban la solicitud al registro civil y el encargado se la entregaba. Entonces ellos tenían que acceder ya a un medio de defensa legal que era el juicio de amparo indirecto, para efecto de que un juez de distrito les diera la orden al encargado del registro civil para que levantara esa acta de matrimonio. Pero bueno, ahorita ya está así. Entonces el punto es, matrimonio lo que nos va a ayudar es el contrato matrimonial. Es el contrato. Y en el caso de que nos toque un caso de concubinato, lo que tenemos que hacer es solicitar una constancia temporal certificada por gobernación, testimonial y una resolución judicial. Ese es en ambos casos de que nos tocara alguna situación. Sí, si se va a reclamar ya un derecho ante el INSS, el INSS te va a pedir aquella, la resolución judicial. Y entonces tú tienes que acreditar en el procedimiento, tienes que acreditar, esto se tramita a través de una jurisdicción voluntaria. Artículo 695 del Código de Procedimientos Civiles. 695. Okay. Maestro, una duda, por ejemplo, vamos a analizar, perdón, es que me surge duda y no quiero que en la vida me vaya a quedar. Me surge un caso como el que dice Marianita, pero el señor todavía no se muere pero ya no está en condiciones de andar para el pago. La mujer puede solicitar desde este momento una resolución, o sea, empezar el trámite, a lo mejor, pues la única forma de verificar sería que, bueno, aquí lo tengo, yo lo estoy cuidando, ¿no? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo con una constancia de hecho por conducto del notario. Constancia de hecho. Apunta, Mariana. Disculpe, Es maestro. que caso, es tu primer En caso. el concubinato, para poder hacer una constancia de que es una vida, es por medio de constancias o que compruebe. Ajá. Pero, ¿qué sería lo más eficiente para ese caso? Yo El concubino. Ajá, ok. Su compañera hizo más o menos la pregunta parecida. Su compañero dice que cómo acreditamos el tema del concubinato. Lo podemos acreditar a través de acudir a un órgano jurisdiccional, que es el juez de familiar. Tiene que ser el juez de primera instancia, el especializado en materia familiar. Es él. Tenemos que exhibirle la constancia de projefe de manzana, la constancia de unión libre, que es la de concubinato, debidamente certificada, en este caso por el ayuntamiento donde se encuentran viviendo las personas, presentar los testigos ante el órgano jurisdiccional. Si hay, por ejemplo, gastos en común del inmueble donde viven, luz, agua, predial y demás, también lo pueden exhibir, y en su momento el juez tiene que emitir una resolución. En esa resolución es donde se tendría que quedar acreditado el tema del concubinato. Incluso también pudiéramos en ese mismo procedimiento solicitar que quede acreditada la dependencia económica, que mi esposa dependía directamente de mí, porque ese es otro requisito también, a veces que nos solicitan, no solamente el concubinato, sino la dependencia económica. ¿Okay? Bien, ahora, si están en vida en la práctica me ha tocado ver, no me ha tocado llevar, pero me ha tocado ver que me alleguen para el tema de alguna prueba, para el tema de un juicio, constancias en donde el propio ayuntamiento de X, del municipio, les emite justamente constancias en donde dice o se certifica que
que esas personas viven en unión libre, que viven en un domicilio, que llevan viviendo X tiempo y vienen certificadas luego por el secretario de Gobernación o vienen por, no sé, algunos municipios más pequeños por el regidor, no es el regidor, el que lleva los dineros, el tesorero, ajá, en algunos municipios más pequeños. Y entonces con esas constancias son documentos públicos, porque nos está emitiendo una autoridad, nos está emitiendo un ayuntamiento y también nos pudieran servir. Pero en sí, la que nos pide el INS es esta, la que tiene una resolución por parte de un órgano jurisdiccional. Porque el INS, perdón, habla. No, Ahí no lo puedo apuntar después. la resolución, licenciado, se obtiene entonces a través de una jurisdicción voluntaria. Sí. Amado. Ajá. Vayan al 695, por favor, Sí, del procedimiento. Mejor le voy a pasar su número de licenciado. Maestro, ¿por qué si el INE solo es en temas legales una identificación? ¿Por qué? Por ejemplo, en su momento hice una de concubinato en el INE y el INE solicitaba una INE con 5 años de antigüedad. Con la misma. Claro, yo agarré y presenté en lugar de identificación, presenté mi cédula profesional de carrera y dije no. No es que dije no, aquí dice identificación tal y tal, y yo tendrá que la esa que no trae dirección. Pero quería que yo presentara INE con 5 años de Ah, sí, antigüedad. no sé. Sí. Ok, 695, por favor, del procedimiento. Artículo 695. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez o del notario sin que esté promovida ni se promueva controversia alguna. 398. En los casos que intervengan menores, los mismos deberán estar representados en términos de la ley. Nunca se practicará diligencia alguna de decisión voluntaria de que pueda resultar perjuicio a la hacienda pública, las que se practiquen en contravención a lo dispuesto en este artículo. No producirá efecto legal. El Ministerio Público cuidará el cumplimiento de esta disposición. A ver, el artículo 695 que da lectura a su compañera es el del Código de Procedimientos Civiles. Y márquenlo, ráyenlo este artículo porque lo ocupamos luego para varios Es trámites. la página 398. 695. Página 398. Maestro, ¿es la misma esta? Yo dije, se prohíbe absolutamente al oficial de registro civil. No, Entonces estoy yo. a lo mejor no lo tienen. 695 de procedimientos. Ya. Ah, sí. Ya lo No, entonces usted. Ah, sí. Yo les recomiendo que no se vayan por las páginas para que se empiecen a familiarizar con el tema de los códigos. Por ejemplo, estos traen, no sé cuántos traen, como 4 ordenamientos, 1, 2, 3, 4. No vayan entrando a la página. Arriba dice qué código es. Arriba dice. Maestro, ¿es este? 695. No, porque dice código para el estado de Veracruz. Este Código es el. civil. ¿Y cuál dice usted? O sea, y es el que empieza, el que promueve el juicio del testamentario. Es el 16º de la jurisdicción Aquí está. voluntaria, Ah, no, pues penal. generales, y empieza el artículo 695. Maestro, la mente voy a ¿cuál es este libro? Sí. Ya no se le ha resultado este. Ah, ya lo encontré, maestro. Un compañero le regaló uno ahí en el barco, pero no ahorita. Aparte de que no es muy así como muy fácil de. Sí. Bueno, no digo, ya. Ya, aquí está. 695. Disculpe, profe. Creo que no hemos mencionado del concubinato. ¿Cómo se? Pues al tener el hijo, pues ya Ajá, ok. no importa. Sí. Al tener el hijo, sí. Ya no sería necesario abordar los 3 años. Ok, bien. ¿Ya están todos ahí en el 695? Bien. Ok. La jurisdicción voluntaria, de forma general, porque no solamente es para acreditar el tema del concubinato. La jurisdicción voluntaria la podemos ocupar para un cambio de nombre, la podemos ocupar para un divorcio de mutuo acuerdo, la podemos ocupar para un apego y deslinde, la podemos ocupar para una de
cuestión de dependencia económica y concubinato. Pero hay una característica principal de la jurisdicción voluntaria. Dos características. La primera, la que dice el propio 695, no debe de existir controversia. No debe de existir controversia. Y la segunda es que la podemos tramitar vía jurisdiccional, o sea, vía autoridad, vía juzgado, y la otra es que la podemos tramitar a través del notario. ¿Ok? Pero la principal es que no exista controversia. Pongo ejemplo. Quiero acreditar concubinato y dependencia económica. ¿Tengo juicio o no tengo juicio? ¿Voy en contra de alguien o voy solo? Ustedes díganme. Quiero acreditar dependencia económica y concubinato. La pregunta es, ¿voy a demandar a alguien? No. No, porque es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Quiero, por ejemplo, solicitar el adquisición de mi terreno. ¿En ese primer momento voy a demandar a alguien? No. Quiero solicitar la autorización para salir del país de mi hijo. ¿No? Quiero cambiarme el nombre. Bueno, ahí sí tengo que demandar por civil. ¿Cuál es otro? A Pero ver. entonces ella no acreditaría porque hay controversia. No. Sí, hay controversia ya, porque me voy a demandar al registro civil y tiene que contestar. Voy a solicitar, no sé, ¿cómo te llamas? Mariana. Ahorita que voy a pasar lista, tengo que perder. Mariana. Voy a requerir a Mariana para que me exhiba documentos. ¿La estoy demandando o solamente le estoy pidiendo algo? Nada más estoy requiriendo. Ahí no hay controversia todavía. Son solicitudes. Solamente son solicitudes. Voy a solicitar que me certifiquen que este inmueble se encuentra vacío. No, nada, no hay controversia todavía. No hay. Y entonces la ley en el 695 dice que la jurisdicción voluntaria como tal comprende aquellos actos en los que no exista pleito, en los que no exista litigio como tal, y que esa jurisdicción voluntaria se puede llevar por conducto del órgano jurisdiccional, en este caso del juez, o por conducto del notario. Esa es la característica, ¿vale? 695. ¿Por juez dijo y qué? Por el notario. Por juez o notario. Esa, así como que apréndensela. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Bien, y entonces regresamos al artículo 75 que ya veníamos analizando y decíamos que, bueno, el matrimonio hoy en día es aquella unión de dos personas con el fin de establecerse para desarrollar las actividades de una familia, ¿no? Y que esta como tal, que esta figura se va a establecer a través de un contrato, de acuerdo a las formalidades que la propia ley, que el propio código establece, ¿okay? Eso es el matrimonio. Dice el artículo 76, el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establezca la ley y con las formalidades que de ella exijan. Maestro, ¿el Código Civil contempla el concubinato? Sí, es el siguiente capítulo. El capítulo 4. Oiga, De los matrimonios nulos e ilícitos. No. Del divorcio, ya lo vi. Ajá, del concubinato. El artículo 78, por ahí en algún momento a lo mejor de su vida han escuchado la promesa de matrimonio. Sin embargo, nuestro Código Civil, el artículo 78, dice que en nuestro estado no opera la promesa de matrimonio. Dice, la ley no reconoce esponsales de futuro. Es decir, ahí pónganle si quiere qué significa esponsales, que es en este caso promesa. Ajá, promesa como tal no se establece aquí en nuestro estado. De ahí los requisitos. Bueno, hay dos. El matrimonio como tal tiene
dos objetivos. Uno de ellos es la ayuda mutua en este caso entre los dos partes. Dos tipos de derechos, ya me acordé. Dos tipos de derechos. Unos son patrimoniales y otros son extrapatrimoniales. Los derechos que nacen del matrimonio son de dos tipos: patrimoniales y extrapatrimoniales. Esa es la palabra correcta. Los derechos que nacen son de dos tipos. Patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿Esos son considerados qué? ¿Derechos de...? Los derechos que nacen del matrimonio. ¿Cuáles creen ustedes que sean los extrapatrimoniales? Tienes adquiridos de Extrapatrimoniales, no. Van más allá, ¿no? El patrimonial no queda claro, cualquier bien. Que no está dentro del patrimonio patrimonio. no vendría siendo el cariño. Donación. La El ayuda, cariño, el amor, la fidelidad. Eso sería extra patrimonial porque Socorro. no es como tal algo físico, algo material. Ok, entonces nacen esos dos tipos de derechos, ¿eh? Eso que estoy tratando. Sí. A ver, entonces, Ok, nacen esos dos derechos, extrapatrimoniales y patrimoniales. El amor, el cariño, la ayuda mutua, el socorro, la fidelidad. Y de ahí ya tenemos por el otro lado los patrimoniales como tal. como los votos matrimoniales, ¿no? De la adversidad, de la no sé. Ya nos dimos cuenta que nada más existen los patrimoniales, los extrapatrimoniales son diamétricos. Entonces, lo extrapatrimonial engloba también a los actos de mala fe. Los actos de mala fe, ¿como cuáles? Sí, puede ser. Engañarlo, mentirle. Es correcto, que eso no tendría por qué llevarse a cabo, ¿no? En la práctica no tendría por qué llevarse a cabo. Sin embargo, ahí está, ¿no? Entonces ya ahí depende de cada uno, ¿no? Y por el otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, que como tal son esos los que están ya, pues el tema alimentario, el tema del derecho a una vivienda, el tema del derecho a la seguridad social, en este caso cuando se dé el tema del matrimonio, pues son todos esos derechos que ya tienen que ver con los que está previsto directamente en la ley y que tienen como objetivo la subsistencia de ese matrimonio, fuera de los otros, ¿no? ¿Vale? Requisitos para contraer matrimonio. Artículo 86. Como que te conoces y casas te conocen. Artículo 86 dice: no pueden contraer matrimonio el hombre y la mujer antes de cumplir 18 años. Este artículo quedó igual, así lo dejaron. Y todavía habla aquí del hombre y la mujer, pero bueno, si lo interpretamos, Pues es que sí aunque- cuadra, el 75 sí cuadra. Porque se puede aplicar hombre con hombre o mujer con mujer, pero sigue habiendo dos géneros, ¿no? Sí. Biológicamente sí. Bueno, aunque alguien se puede tomar mal, de hecho. Vale. Alguien se puede tomar a mal, es decir, hombre o mujer, porque hay gente cisgénero. Y esta ley se hizo porque anteriormente se casaban con niños menores de edad, ¿no? La También, ley, sí. lo hicieron para proteger esos derechos. Hay un código, todavía está más atrás, no sé, como por el 2000. En el 2000 todavía estaba vigente que para celebrar matrimonio se podía llevar a cabo a través de dispensas. Las dispensas eran las autorizaciones que los padres otorgaban a aquellos que eran menores de edad para poder celebrar matrimonio. Viene la reforma por ahí después del 2000 y ya nos derogan por ahí el artículo, creo que era del 87 Del al 87 al 91 se han derogado. Ajá. Desde el 3 de febrero de 2014. Ok, otro de los impedimentos para celebrar matrimonio, y este va a ser tema para que ustedes lo expongan, es la fracción tercera del artículo 92. Dice, artículo 92, son impedimentos para celebrar matrimonio. Fracción primera, se repite, la falta de edad requerida por la ley. Fracción tercera, por acá. Derogar la Pero, segunda parentesco. Era el parentesco de consanguinidad. Ajá. El parentesco de consanguinidad
salga muy mal en el examen. Que no se puede casar entre primos. Sin embargo, Que no sean primos hermanos, ¿vale? Que no sean de la misma, o sea, puede ser con parentesco que sean de la tercera generación. Por ejemplo, no. Pero entonces También así referente a. ¿Puedo dar un ejemplo? ajá, Mi hermana anduvo con mi primo, pero Y mi de primo fondo. no era mi primo como tal, porque Y de los fondo son las apellidos no son concuerdos, pero pues su hermana de mi abuelito era media hermana. Y de Entonces, fondo ante la ley somos primos, pero pues como es consanguinidad no. Profe, también podría ser de, por ejemplo, un tío, pero un tío que solamente es pareja de su tía. O sea, la pareja de su tía sí podría andar con la muchacha, ¿no? Pero no podría andar si fueran pareja de sangre. O sea, si fueran parientes de sangre no podrían andar, pero como es la pareja de su tía, si se lo botan ahí sí pueden. sí. No se puede, hermano. Bueno, miren, a ver, seguimos. Nuestro código, en el artículo 223, título sexto, nos habla del tipo de los tipos de parentesco. Son tres: el de consanguinidad, que es aquel que descendemos unos de otros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. El de consanguinidad, el de afinidad, que es el que se da entre los parientes de el matrimonio, concubino, y el civil, que es el que se da entre el adoptado y adoptante, de entrada. Esos son los tres tipos de parentesco que establece nuestro Código Civil en el artículo sexto a partir del artículo 223. ¿Cree que me podría volver a repetir los tipos de parentescos para que los tenga bien clasificados? Afinidad, consanguinidad y el civil. El de consanguinidad es el que se da entre descendientes y ascendientes, padres, hijos, hermanos. El de afinidad es el que se da entre los esposos, entre los concubinos. Y el civil es el que se da entre el adoptado y el adoptante. Bien. Entonces, nuestro código rezamos a los, de los requisitos de los impedimentos como tal. Dice fracción sexta: el atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. A ver, ¿cómo le entienden a este? ¿Qué artículo dijo Pues eso? que te pongas Sexto. de acuerdo con el amante para mandar Bueno. por ejemplo al marido y así. No, yo digo que es por amenaza, ¿no? Eso está en el acto de mala fe. Artículo 92. Fracción sexta, artículo 92, dice. A ver, El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. O sea, que viene la amante y quiere matar Sí, a la ándale, amante, sí, quiere casar con sí, la así es, ¿no? Pero Pero sí, sí, porque porque de acuerdo. intenta quitar esa fracción cosa. séptima, La fuerza o miedo graves. ¿cómo lo entiendes eso? Agresión, o sea, es La fuerza o miedo, la fuerza o la amenaza. La fuerza o miedo graves. se puede Me clasificar. imagino un atentado. Un atentado. Física. Es que el atentado se equipararía al que está anterior. O sea que vamos a suponer ¿Amenazas? viene una persona X y me amenaza a mí con agredir a mis familiares o matarlos y yo no me caso con esa persona. O sea, esa es la Es fuerza y todavía no impedimento. está. Eso es un impedimento para contraer matrimonio. O aquí. De ahí dice fracción décima primera. Por acá. La violencia de género o familiar Ajá. ejercida durante el tiempo de noviazgo, concubinato o relación de hecho contra la pareja que afecte el uso y desarrollo de la personalidad. La violencia de género. Pero para eso lo tendría que decir la persona, ¿no? El agredido. ¿Cómo lo comprueba, no? Sí, ese es el detalle. Que aquí están los impedimentos para celebrar matrimonio, pero al final de cuentas, Si no lo dice. pues para poder celebrar matrimonio se deben de cumplir con ciertos requisitos y se deben de pasar por ciertos protocolos. Entonces aquí la situación sería que si llegase a alguna situación, a alguno de estos supuestos, tendría en su momento, si se consuma en este caso un matrimonio, tendría que demandar la nulidad del mismo. Para efecto de tratar de acreditar esto que se está señalando aquí, que está un poco complicado, y entonces
en este caso, disolver ese vínculo matrimonial a través de la nulidad. En todo caso, con los estudios que se hacen antes de casarse por el civil, porque les tienen estudios, ¿no? Para Ya no, Hoy en día ya no. porque es una violación. Es que yo tenía entendido que se hacían estudios porque Sí, tenían ya que ver sé. si eran, si concordaban sus genes y así, antes de poderse casar por el civil, ahí podían ver si la mujer o el hombre sufría de agresión física, ¿no? Ok, de los derechos que nacen del matrimonio. Hace ratito les señalábamos patrimoniales y extrapatrimoniales. A partir del artículo 98, denle lectura por favor. 98. Los cónyuges deberán guardarse respeto. Cónyuges están obligados a asistirse mutuamente y participar de manera igualitaria de las responsabilidades y obligaciones que se derivan, así como el disfrute de los bienes patrimoniales y no patrimoniales que pertenecen al matrimonio, sin que exista discriminación alguna. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijas e hijos. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Los cónyuges vivirán junto en el domicilio conyugal. Los tribunales con conocimiento de causa podrán eximir de esta obligación a alguno de ellos cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haya en servicio público o social, o cuando se establezca en lugar insalubre o indecoroso. 100. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para su efecto según sus posibilidades. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Se reconocerá como aportación económica el trabajo que realicen en el hogar. Hasta ahí. Bien. En el artículo 98, ustedes pueden marcarlo ahí. En el 98 encontramos los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. En el 98. El 99 no nos interesa mucho, sin embargo, el 100 sí es de suma importancia. El artículo 100 ya nos habla de lo que son los derechos patrimoniales y específicamente del derecho alimentario. Ok, del derecho alimentario. Y nos dice que los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación. Ok, en la práctica como tal, en los juicios del orden familiar, específicamente en el tema de alimentos, este es un artículo sumamente importante. El 100 y el 242 de este ordenamiento. ¿Por qué? Porque de este artículo como tal se tiene que derivar la argumentación que los abogados o abogadas tengan que señalar en sus escritos de demanda. Este artículo lo que nos dice es que ambos, no solo uno, que ambos cónyuges deben de contribuir al sostenimiento del hogar, no solo uno. Y entonces es una práctica que se da, que viene ya sea el esposo, la esposa, concubino o concubino, y reclaman alimentos. Y entonces, por el otro lado, vamos a tener a un demandado que se tiene que defender, que tiene en este caso hacer valer sus medios de defensa. Y en ese sentido, él tendrá que señalar o acreditar que el que viene demandando alimentos, que el que viene reclamando ese derecho, tiene posibilidades, se encuentra no sé, joven, tiene un trabajo o tiene ingresos y puede contribuir al sostenimiento del hogar. Ello en relación con qué? Con lo que prevé el artículo 242 del Código Civil, que se llama principio, bueno, está previsto ahí el principio de proporcionalidad, artículo 242 del Código Civil, 242. Y entonces, el artículo 100, insisto, es la referencia para resaltarle o remarcarle al juzgador que no solamente la obligación es de uno, sino de ambos. Ambos tienen que contribuir porque así lo establece la ley, porque dice que somos iguales, varón y mujer somos iguales y este artículo lo señala también. ¿De dónde viene esto? Del cuarto, ¿no? Constitucional, ¿sí o no? Somos iguales. Entonces, si somos iguales, pues en un juicio de alimentos, ambos debemos de contribuir al sostenimiento del hogar. Ambos debemos de contribuir al sostenimiento de nuestros hijos. Y si ambos tenemos posibilidades,
ambos debemos de contribuir de forma igualitaria. ¿Okay? Ahora bien, dice el artículo, el mismo artículo 100, que hay un punto importante aquí, en la parte final. Y vamos a citar el ejemplo: que venga a demandar pago de alimentos de esposa. Viene la esposa por propio derecho y en representación a lo mejor del único hijo que hay, de uno de sus hijos. Viene y reclama el pago de alimentos. La parte contraria, que se llama demandado. En un procedimiento tenemos dos partes: parte actora y parte demandada. La parte actora es el que va a accionar el órgano jurisdiccional. La parte actora es la que va a reclamar un derecho. La parte actora, en este supuesto, es la que está reclamando pago de alimentos. La parte demandada es quien se va a defender, quien es el demandado, quien tiene que contestar, quien tiene que defenderse de lo que te vengan reclamando. Si lo trasladamos al tema alimentario, la parte actora es el acreedor alimentario. Tomen nota de ello. En un tema de alimentos, ¿La parte actora es el qué? El acreedor alimentario. Es decir, el que tiene que recibir los alimentos. El que tiene que recibir los alimentos. La parte demandada es el deudor alimentista. Parte actora, acreedor alimentario. Parte demandada, deudor alimentista. Hablando del tema de alimentos, A lo mejor se va a reclamar algún otro derecho y ahí no se van a llamar acreedores, ni deudores, Pero para el tema de alimentos es acreedor alimentario y deudor alimentista. Y entonces regreso al ejemplo. Viene la parte actora por propio derecho y en representación de su hijo y reclama alimentos. Se lleva a cabo una serie de procedimientos, emplazan al demandado, el demandado contesta su demanda y dice: a ver, espérate, la parte actora dice que no le alcanza para cubrir las necesidades alimentarias, que es lo que usted regularmente dice. Pero dice el demandado: pero ella también trabaja. Y ella está obligada a contribuir con los rubros alimentarios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero ¿qué nos dice el código en la última parte, el artículo 100? Se reconocerá como aportación económica el trabajo que se realice en el hogar. ¿Y entonces qué está pasando? Ella ya está pagando con el cuidado de los hijos, con el alzar de la comida. Que ella viene haciendo una doble contribución económica, doble. La de atender al hijo, la de atender la casa, incluso si todavía vive ahí el deudor alimentista, pues atenderlo, darle de comer, no sé, planchar de ropa y demás. Y si aparte trabaja, viene haciendo ella una doble jornada laboral, la del domicilio y la de que sale a trabajar todavía. Entonces, o sea que puedes acreditar la doble personalidad, o sea, tanto, no, personalidad no. O la doble función. Doble contribución. Y entonces eso nos da problemas en la práctica. En la práctica nos da problemas. Porque si yo, César, soy el demandado, digo: a ver, espérame, mi esposa trabaja, yo lo que tendría que acreditar es que usted cuida a los niños. ¿Puede ser? ¿Sí? Pueden llegar a un acuerdo, un grupo de: ¿sabes qué? Vas a cuidar a los niños en jornada laboral, lo que tú estás. Puede ser, pero nos dejemos tantito, eso ya tendríamos que llevar un papel. Ok, pero yo como parte demandada, si quiero, no sé, me embargaron por ellos dos 50%. ¿Me vas a pagar Sueldo y los prestaciones. servicios? Sueldo y prestaciones, me embargaron el 50%. Y yo sé que mi esposa trabaja. Bueno, lo que tendría yo que acreditar es que los ingresos de ella son superiores a los míos. O que si son inferiores esos ingresos, que a lo mejor yo pago todos los servicios del inmueble. Todos, obviamente, tengo que acreditarlo. Y entonces con eso estaríamos ante una posibilidad de que posiblemente esto pueda reducir. Posiblemente. Dime. Cuando quieres acreditar algo,
secciones son se llaman medios de defensa, que la parte demandada va a hacer valer, y son en dos sentidos, son dilatorias y perentorias, pero ya si me meto ahí... o sea, solamente muy rápido, las excepciones tienen como objetivo una de las excepciones son dilatar el procedimiento, que se alargue, y las otras es romper o destruir la acción. Ajá. ¿Vale? Ok, bien, entonces, regresando al tema del artículo 100. El artículo 100, por eso les digo, es sumamente importante y ahí me detuve. El artículo 100 lo que nos dice de entrada es que ambos deben de contribuir para ellos, para el hogar y para los hijos. También nos dice que ambos somos iguales ante la ley, que si ella me demanda alimentos a mí, yo le puedo demandar a ella. También nos dice el último punto del artículo 100, que si alguno de los dos, aparte de hacer jornada en el hogar, también trabaja, entonces viene haciendo una doble contribución. ¿Ok? Eso es lo Tiene que buscar la manera que quede igualitario, porque es 50 y 50. Ok. Vayan al 242, por favor. Artículo 242. Y hay márgenes. Ese artículo nos habla del principio de proporcionalidad y tiene que ver con el 100. ¿Lo leo? Sí. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario que corresponda, salvo el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentarán en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiera obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Ok. Entonces vean, ahí utiliza la palabra deudor, no sé si dice acreedor también, pero nos habla de que los alimentos se tienen que distribuir de acuerdo a los ingresos, en este caso del deudor, y a las necesidades del acreedor. Dice de ambos lados, ok, a ver, yo tengo X cantidad de ingresos, yo soy el deudor, yo tengo que pasar los alimentos, no me pueden dejar en la calle, no me pueden dejar en ceros. Entonces, yo tengo que proporcionar como tal una pensión ajustada a derecho, y el acreedor alimentario tiene que recibir una pensión con la que pueda satisfacer sus necesidades. De hecho, las mujeres que quieren meter pensión alimenticia a sus parejas o las exparejas, así como para sus niños, tienen la noción o creen, dicen, le voy a quitar hasta el 100%, y les digo, a ver, si no los puedes dejar en la calle, estás violando sus derechos también, porque también tiene que comer. Pero dicen, no te lo queremos dejar hasta sin calzones, y se puede. Esas son las expresiones de ellos. Y yo les digo, o sea, es que no se puede. Pero dice que hay abogados que le dicen, vamos a ponerle que el 100% y ya se va a negociar. Entonces, fíjense, le voy a platicar lo que pasó ahorita en diciembre, enero. Tuvimos un asunto en la oficina en la que tantito nosotros nos adelantamos a un procedimiento y a la contraria le demandamos el divorcio, y como pensamos que iba a embargar a nuestro cliente, demandamos no lo mal llamado autoembargo, no lo autoembargamos, que es pensión alimenticia, sino que solicitamos al propio juzgador que le fijara de forma voluntaria una pensión de alimentos, para que esa pensión que se fijara se la entregaran a los acreedores alimentarios, es decir, a la esposa y a la hija de él. Bueno, nos anticipamos. Ajá. Sin embargo, casi a la par, lo promovimos en diciembre, casi a la par nos llega un citatorio del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que se llama CEJAT, que está en Ciudad Judicial, y entonces en juzgados hicimos movimientos para suspender ambos procedimientos, movimientos administrativos en mesas de trámite. ¿Sabes qué? Aguantan los expedientes porque posiblemente vamos a llegar a un convenio. Se agotan las sesiones en el CEJAP y se llega efectivamente a un convenio solamente de custodia y alimentos, no de divorcio. Entonces, se llega al convenio de la custodia, pero principalmente el de alimentos. Y en el de alimentos se fijan, por concepto de los mismos, para ambas acreedoras, 2.800 pesos quincenales.
Eso fue lo que se fijó en el CEJAR. Una vez que se destraba ya el convenio del CEJAR, entonces nosotros, de los 2 juicios que teníamos abiertos, nos desistimos de uno, el de pago de alimentos. De ese ya no era necesario porque ya se había, solamente quedaba pendiente el divorcio. Ese lo dejamos, ya que corriera. Hace unos días le llega a nuestro cliente un descuento judicial de su fuente de empleo. Y pasó eso. No sé quién asesoró a la señora, no sé quién le dijo, bueno, un abogado, abogada, y ahora le están depositando 2.300 pesos a la quincena. Menos de lo que había pactado. Y ahora nuestro cliente ya se molestó, ya se enchiló y dijo, pues ahora le vamos a dar por todo. Porque eran 2.800 lo que le iba a dar él, o sea, 500 pesos más, y ahora le están dando 2.300. Ahora, ¿cuál es la molestia? Que obviamente me tiene que pagar honorarios porque yo voy a contestar esa demanda. O sea, sí van a gastar, pero la que salió más perjudicada es ella. Es ella. Porque ya se había fijado. Ya había un acuerdo. Ya había un acuerdo. Ya había un acuerdo, ya había un acuerdo. A menos que esta persona, yo le voy a decir lo que pudieras dentro de mi ignorancia, es que puede que en algunos trabajos donde reciben como misión, tanta, donde reciben un fondo de ahorro, donde reciben un PTU, que esta persona diga, bueno, es que judicialmente así le retengo cuando le caiga un monto mayor. Voy a perder 500, pero cuando le caiga un PTU ya lo de analizamos. 50, no está en ese supuesto. No está en ese supuesto, o sea, es normal lo que le pagan. O sea, no. Sí, cuando venga eso, por ejemplo, aguinaldo, principalmente PTU no hay ahí en esa empresa. Pero cuando venga aguinaldo y fondo de ahorro es cuando ella se va a aliviar un poco. Pero ya se le va a ir no sé cuánto dinero pagando al abogado, la abogada. Ese es nuestro trabajo, al final de cuentas. Está bien, que nos haya promovido está bien, pero para ella ya salió afectada. Ella ya salió afectada y pasa eso, que se van con la idea no de que se le va a descontar X cantidad de dinero al deudor alimentista. Cuando, por ejemplo, alguien llega a la oficina que quiere embargar al deudor, lo primero que le pregunto es, ¿te está dando? No, pues sí, ¿cuánto te da? No, pues tanto. Ok, vamos a ver más o menos cuánto tiene tu salario base de cotización en el INSS. Lo descargamos. Dije, a ver, mira, lo tienen dado data con esto. Si yo le embargo, le van a dar tanto. Y entonces puede ser que la cantidad sea menor. Dije, si vemos que el salario mínimo es muy elevado, pues entonces podemos correr ese riesgo, ¿no? De demandar. Pero bueno, en mi caso yo sí le digo, ¿sabes qué? Te está dando más de lo que posiblemente podamos nosotros alcanzar, ¿no? Y aparte me vas a pagar un horario. Claro. Y entonces hay abogados que no lo hacen, o sea, hay abogados que dicen, no, sí, un asunto más, ¿no? Y en este caso de la señora yo creo que por ahí pasó, porque si ya había pactado una cantidad que a lo mejor no es la gran cantidad, los 2.800, no alcanza, o sea, no alcanza, ahorita va a estar peor. Va a ser menos, ya para abogado. ¿Cuánto es lo que fija penalmente un juez? ¿Un salario mínimo, como dice aquí? No. Civil. El familiar, penal no. El familiar. Pues es que no hay una tabla. Los alimentos se fijan, nos dice nuestro código, atendiendo las necesidades o lo que se demuestre inicialmente en la demanda. Y esa pensión se fija de forma discrecional, se fija una pensión provisional que le llaman, de acuerdo a lo que dice el 210 del procedimientos civiles. Y ¿no dice consignación? no, sí lo podemos hacer, pero la pregunta fue cuánto fijan. ¿Cuánto es el tabulador? No lo hay, un tabulador no lo hay, un tabulador no lo hay. El juez fija la pensión alimenticia de forma discrecional, de forma atendiendo lo que uno le presente en ese momento. Lo que lea él la demanda, fija una pensión provisional y la fija entre un promedio de por acreedor, si hablamos en porcentaje, sobre 20%, entre 20, 15 y 25 más o menos. Si hablamos de que no es descuento judicial vía porcentaje, pues la fijan en salarios mínimos, puede ser un salario mínimo por acreedor, más o menos. ¿Eso es por viaje? Líquida, pensión líquida. Okay. Bueno, el siguiente artículo, el artículo 101, nos habla de la preferencia del derecho de pago de alimentos. Y este artículo está previsto ahí, o el legislador como tal optó o analizó por establecer ese artículo en el Código Civil por el hecho de que justamente varios deudores alimentistas se autoembargan.
se llama pago de alimentos. La palabra correcta es pago de pensión alimenticia, pero bueno, mal llamado autoembargo. Y entonces ese artículo 100 nos dice que los alimentos que la esposa y los hijos, en este caso también, no creo que no dice concubina, pero pues sería esposa, hijo, concubina, concubino, para ambos lados igual, tienen derecho preferente sobre cualquier otra persona. Y entonces pasa lo siguiente: el deudor gana, vamos a ponerle 10,000, ya libre de impuestos. Dale, vienen los papás y le embargan 40. ¿Cuánto es? 4,000, ¿no? Quedan 6,000. Viene la esposa con un hijo y le embargan 50. ¿El 50 sobre 10 o 50 sobre 6? Ese es el problema. El 50 es ya Sobre los 4,000. sobre esto. Pues no hay justicia ni igualdad. ¿Cuánto es? 3,000. Termino. O sea, recibe menos. Recibe menos. Entonces, por eso se autoembargan. Porque este es su salario ya libre de impuestos, deducciones. Vienen los papás con el 40, se tumban 4, le quedan 6. De ahí viene la esposa y el hijo, le dan 50 y le dan 3,000 a ella. Y entonces, ¿qué dice el artículo 100? Los cónyuges contribuirán. ¿Esa? No, 101. Los cónyuges y los Los hijos. cónyuges y los hijos en materia de alimentos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. La parte que nos interesa es en el primer renglón, dice: los cónyuges y los hijos en materia de alimentos tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes quien tenga a su cargo el sostenimiento económico. Tendrán derecho preferente. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica muchos deudores alimentistas se encuentran en ese supuesto. Muchos. Y entonces, si el código nos dice que el 101, que hay derecho preferente sobre ellos, O sea que automáticamente le quitan el otro embargo. no automáticamente. No, hay que solicitarlo. En el escrito de demanda, en el escrito inicial de demanda, la parte actora, la parte acreedora, tiene que solicitar el derecho preferente sobre los alimentos. Súmenle a ello que si ya tienen detectado por ahí el otro expediente donde se están descontando alimentos por parte de los padres, por parte de uno de los padres, lo señalen para efecto de que el juez, en su momento, el que va a conocer de la demanda principal, pueda pronunciarse sobre esa petición. Hay jueces que se pronuncian de forma inicial y hay jueces que se pronuncian hasta que se demuestra de que efectivamente hay otro punto de alimentos en donde promovió el papá o promovió la mamá o promovieron juntos. Entonces, esa obligación es hacerlo ustedes en su momento, es de nosotros como abogados, de investigar en los juzgados si hay algún otro juicio. Y si ese es el supuesto, entonces solicitarle al juez, donde vamos a presentar nuestra demanda, la preferencia del pago de alimentos. Tenemos que, si no lo pedimos, el juez no se va a pronunciar, el juez va a decir: dale 50 sobre lo que ya tienen. Así es. ¿Y a qué se refiere lo siguiente? Y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. ¿A qué se refiere con Lo eso? que está diciendo ahorita, ¿no? 5.1. Ok. Esta última parte se refiere a que si el deudor alimentista tiene bienes, muebles o inmuebles, podemos solicitar el aseguramiento de lo mismo, es decir, el embargo de los mismos, O sea, por decir, Para la casa, pagar para que puedan vivir como en garantía. casa. ¿Cuándo sucede esto? ¿O cuándo es recomendable esto? Cuando el deudor alimentista no trabaje para una empresa, no trabaje para alguna empresa, no tenga un ingreso por parte de un patrón, pero tenga bienes. Y entonces, si ese es el supuesto, le pedimos al juez que fije una pensión líquida en salarios mínimos y que aparte asegure determinados bienes. O sea, por decir, como hay personas que se separan y lo que hacen es mejor salirse de trabajar Ajá. para no aparecer ante una nómina legalmente y Es correcto. hacer trabajitos. Así es, pero a lo mejor tiene por ahí un vehículo que esté a su nombre, ¿eh? A lo mejor tiene algún bien inmueble que esté a su nombre. Entonces, cuando no tiene ningún bien, nada, Póngase a trabajar y cada chica lo puede meter a la cárcel, ¿no? O sea, puede ir detenido. Por la mesa de trabajar, sí, ¿no? Pues
sale de trabajar tendríamos que acreditar que hay una simulación de acto jurídico por el efecto de evadir su responsabilidad alimentaria. Sí, porque por ejemplo, el papá de mis hijos trabaja cuando quiere, no tiene nada, o sea, todo le dice a su mamá, que le casa a su mamá. Yo lo demando, ¿qué me va a dar? Pues es que primero tiene que... Tiene que fijar una conciliación. A fuerza tiene que dar una conciliación. En algún momento, no sé, he escuchado que puedes solicitar en caso de, como dijo Sari, se sale de trabajar, se pela, se va a otro mundo, pero tiene familia, trabajando, hermanos, puedes solicitarle a su familia. No, porque dice el código en el capítulo alimentos, a partir del 32, que sí podemos asegurar los alimentos hacia los ascendientes, que serían los padres, y hacia los colaterales, que son los hermanos. Pero esto siempre se va a dar cuando exista una imposibilidad física o mental por parte del deudor alimentista. No, porque si caemos en este supuesto de que se puede, de que no sabemos dónde está, entonces nuestro Código Civil nos habla de un procedimiento que se llama declaración de ausencia. Y hay que agotar todo ese procedimiento de declaración de ausencia para que entonces podamos ir a reclamarle a los ascendientes o a los colaterales. ¿Es tardado eso? Es tardado. Sí, es tardado. Licenciado, volviendo al artículo 142, tengo una pregunta: ¿qué significa bis, ter y...? Que continúa, que no se, como hubo reformas, ya no se pudo, el legislador ya se le hizo fácil poner, ahí te va otro artículo del mismo. Bis, ter, eso significa. Dice 2, ter, 4. Ok. Bien. Profe, una duda. Es que yo recuerdo en una ocasión que escuché que, a de cuenta, si el niño estaba acostumbrado a una vida, la pensión alimenticia no le puede acostumbrar a otro tipo de vida, o sea, no le puede acostumbrar a, por ejemplo, si comía carne todos los días, no le puede acostumbrar ahora a comer huevo todos los días para que les haga más barato. O sea, tiene que ser igual si estaba acostumbrado el niño a una escuela de paga, no lo puede sacar de una escuela de paga a una pública. Eso sí es así, ¿no? Sí, así. ¿Sí es así? Sí. Ya viste, Por eso luego a veces Se pone a cuando mi primo se divorció de su pareja, tuvo fueron 3 años casados. Pues que la mamá siga trabajando. Ella trabaja y él trabaja, entonces lo que hicieron fue pagar la colegiatura con todo lo que necesitamos llevar a la niña en una escuela de paga, y yo me hago cargo de que se nos de la casa y de la alimentación de la niña. Sí, le da plata toda. Una igualdad. a mí en lo personal salió perdiendo de la escuela. Su vida. Pero bueno, como chingan los chavos de la casa. ¿Cuánto se gasta al mes en una escuela de paga? Yo prefiero trabajar. hasta los ¿Pero hubieras dado bis? si yo Eso va a la ya después. Ok, bien. Bueno, del matrimonio yo creo que es esto lo más importante. Bueno, ¿qué tal? Tú parte el carro, ¿no viste? ¿No viste a la doctora Fuerza? Donde aprendiste tanto derecho con la doctora Fuerza. Que es donde supuestamente llegó un caso. Mira, ¿cuál es el problema? ¿Por qué marca? Ok, ¿qué trae de nulidad? De la nulidad de lo que investigaron. ¿Qué es de nulidad? Anualidad. Nulidad. Yo bajé unas, Es una figura jurídica que implica la invalidez o falta de efecto jurídico de un acto, contrato o disposición legal. Esta puede surgir por diferentes motivos, como la falta de capacidad de las partes involucradas, la existencia de vicios en consentimiento o la contravención a la ley. Ok, me faltó algo. Ahí está, esa está perfecta. Esa se las dicta si quieres, por favor. Para contraer matrimonio se requieren también 2 elementos.
voluntad y el consentimiento son la capacidad. No, la capacidad es inversa. La voluntad y el consentimiento. La voluntad significa que ambas partes, como tal, deben estar de acuerdo en celebrar ese contrato. Y el consentimiento va de la mano. El consentimiento como tal es aquella voluntad que ellos están exteriorizando a través de la firma de ese documento. Y su compañera le acabó de dar lectura ahorita a la definición de nulidad. Y dice que la nulidad, perdón, ¿cómo decía Es una figura jurídica que indica la invalidez o falta de efecto jurídico de un acto, contrato o disposición legal. Esta puede surgir por diferentes motivos, como la falta de capacidad de las partes involucradas, la existencia de vicios en el consentimiento o la contravención a la ley. Ok. Si hablamos de que celebramos matrimonio y yo quiero pedir la nulidad, porque el consentimiento no se otorgó en los términos que establece la ley, pues entonces pudiéramos demandar la nulidad de ese matrimonio. A lo mejor me obligaron, a lo mejor me forzaron, a lo mejor me amenazaron, a lo mejor encuadramos dentro de aquellos supuestos que leímos en artículos anteriores, el que nos hablaba de los impedimentos para celebrar matrimonio, los que están previstos en el 92. Si nos encontramos dentro de los supuestos que están previstos en el 92, en el artículo 92, podemos solicitar la nulidad. Y la nulidad significa eso, invalidar en este caso el acto jurídico que ya celebramos. ¿Cuál fue el acto jurídico aquí? El matrimonio. Si nos encontramos en alguno de los supuestos del 92, podemos solicitar su nulidad. Sumado a ello, sumado a los 92, la definición de su compañera también nos habla de la capacidad. Y la capacidad aquí ya la hemos visto. ¿Qué tipo de capacidad es la que nos establece la ley en el código para poder celebrar matrimonio? ¿Capacidad de príncipe? No. La poseemos capacidad. ¿La voluntad? No, la voluntad es la que externamos para celebrar el acto jurídico. ¿Capacidad legal? ¿La capacidad legal cuál es esa? De que tenga Cumplir la mayoría de edad. Cumplir los 18 años. Y entonces el código que nos dice que para celebrar matrimonio tienen que tener más de 18 años. Es de actuar también, dijo, ¿no? De actuar. De goce y de ejercicio, ajá. Pero la principal es la capacidad legal, es decir, a los 18 años. Ya tenga la oportunidad de poder Decidir. hacerlo, de ejercer el Y entonces la definición de su compañera nos dice que la nulidad como tal es dejar sin efecto el acto jurídico que ya celebramos por algunos de los supuestos. Y si hablamos específicamente del matrimonio es porque nos encontremos dentro de los supuestos que están previstos en el 92 o porque alguna de las partes no tenga la capacidad legal para poder celebrar ese acto jurídico. Y si el código nos dice que es a partir de los 18 y no sé, por alguna situación que celebró matrimonio teniendo 16 o 17, se puede demandar la nulidad de ese acto jurídico. ¿Okay? ¿Quién más dice, por favor? De nuevo, otra vez. La nulidad es una figura jurídica que implica la invalidez o falta de efecto jurídico de un acto, contrato o disposición legal. Contrato. ¿Qué es el matrimonio? Contrato voluntario. Un contrato voluntario. Y lo vamos a invalidar porque nos encontramos, en este caso, si hablamos de que es menor de edad, pues no se tiene la capacidad legal para poder celebrar ese acto. Maestro, creo que se pueden casar a pesar de que no tengan 18 años si los tutores lo aceptan, No, lo dije hace ratito que ya no. Es relación. No, hace ratito lo comenté, que dice que no, está derogado. Y el código nos señala aquí que solamente a partir de 18. O por lo menos en nuestro estado no. Si en algún otro estado, algún código civil establece esa figura de que se pueden casar, bueno, tal vez allá. Pero aquí no. Bueno, dice. Artículo 109 dice: son causas de nulidad de un matrimonio. Fracción primera: el error acerca de la persona con quien se contrae cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada lo contrae con otra. A ver, ¿cómo le entienden este? Ya le pasé de bloque. estando casada, contrae matrimonio con otra persona, ¿no? Resuelvan este 109 para la siguiente semana.
Sí, Pues es la bigamia. ¿había dicho algo de exposiciones? Ajá, pero ya, La próxima clase. no, pero mándame un mensaje el lunes. ¿Quién es jefe de grupo? Jefa. Me manda un mensaje. Ok, El lunes. Mande, tiene su. Mira, oye, me voy a robar eso. Entonces cuando uno de los que se van a casar dice gano tanto y resulta que no gana eso. No es por ahí.